Bueno, aquí el último video del convertidor de voltaje a corriente. Bueno, pues tenemos aquí un circuito particular que es un convertidor de voltaje a corriente, en el que la carga, como aquí se ve, pintada en rojo, está puesta a tierra. Y entonces resuelve el problema, si es que funciona, obviamente. Y sí, pues sí funciona en realidad este circuito. Acabamos teniendo una caja negra, entra un señal. En este caso, este circuito está bastante interesante y muy útil porque tiene dos posibles entradas. Pero bueno, solo nos interesa ahorita una VI y convierte ese voltaje VI en una corriente a través de una constante G. La constante G es el inverso de RI y el resultado va a una carga. Y resulta que estos dos puntos son el mismo punto. La carga está a tierra. Entonces tiene esa ventaja este circuito. Ahora, este circuito pues es un circuito interesante porque tiene dos voltajes de entrada. Para que funcione bien, estas dos resistencias deben ser idénticas, igualitas. Estas dos idénticas también. Tiene dos realimentaciones, una negativa y una positiva. Aún así el sistema se vuelve estable. No voy a deducir la ecuación. Ese es un buen ejemplo, bueno, sería un buen ejercicio para ustedes. Quiten el símbolo, pongan el modelo de un amplificador ideal y resuelvan el circuito. Les debe dar como resultado esto. También podrían asumir que, como saben que en una realimentación negativa el voltaje diferencial se hace a cero, pues asumir que este voltaje es igual a este. Pueden también hacer eso y darse cuenta que llegan a este resultado. Ojalá lo hagan como ejercicio. Ejercicio para ese segundo parcial, que ya tenemos el material porque es el de la unidad 2. Esta es la unidad 3. En un futuro pues les daré las instrucciones para esa unidad. Este sería un buen ejercicio para ir preparando ese segundo parcial. Y bueno, nada más comentar que esta fuente se llama convertidor de voltaje a corriente, se llama Howland. El ingeniero eléctrico que la diseñó, su apellido. Y bueno, ven, simplemente ver la ecuación resultante. El voltaje de entrada, pues el voltaje de entrada se convierte en una corriente, pero tiene un offset si así lo queremos. O sea, hay dos posibles entradas. Son dos voltajes. Aquí lo denoté como VI y aquí lo denoté como un voltaje E, como una constante, como un offset. Si es un voltaje positivo, queda abajo. Si es un voltaje negativo, queda arriba. Es como un offset. Pero a lo mejor no nos interesa, como es este caso. Solamente hay una entrada. Entonces, simplemente habría que ponerlo a tierra. La segunda entrada. Y entonces se convierte en esta ecuación. Y es un circuito convertidor puro de voltaje a corriente. Ahora, solo detalles importantes en estos circuitos. Comparado con el anterior, quien entrega la corriente es el operacional. Entonces vean, esta corriente IL proviene de la salida del operacional. Esa corriente tuvo que haber hecho esto. Caminado por aquí y pasar para acá. Aquí sale corriente y bueno, aquí se suman y el resultado va a ser una corriente IL que depende solamente de RI. Significa que, bueno, y no vienen más RF, ni siquiera aparece aquí en la ecuación. Quiere decir que uno pensaría, bueno, dos resistencias idénticas. Consigo dos resistencias, por ejemplo, digo 10 kiloohms. Ok, 10 kiloohms. Consigo un montón de resistencias de 10 kiloohms. Busco las que sean idénticas o que el medidor que yo esté utilizando me diga que son iguales y las pongo. Ok. ¿Y qué tal que yo quiero un miliamper? Bueno, pues significa que ese miliamper va a tener que salir de aquí. Un miliamper atravesando 10 kiloohms son 10 volts. Entonces estoy limitado realmente al voltaje. El voltaje que puede salir de aquí. ¿Qué tal que, bueno, voy a
extremarlo. ¿Qué tal que decidí usar 100 kilos y quiero un miliampere? Entonces, ese miliampere tuvo que haber pasado por 100 kilos, implica 100 volts. No puede ser, no va a poder ser, porque mis fuentes están limitadas. Por ejemplo, decidí usar tal vez 15 volts, menos 15 volts, pues nunca voy a tener, si decidí usar 100 kilo ohms, nunca voy a tener ese miliampere atravesando. Entonces, esta fuente, aunque es muy interesante, la corriente que puede otorgar es menor que la anterior. La anterior puede otorgar corrientes más grandes. Pero si queremos una corriente muy pequeña, si consideramos estas resistencias en su valor que optamos usar, pues puede funcionar muy bien. ¿Sí? Bueno, hasta ahí lo que corresponde al convertidor de voltaje a corriente lo vamos a utilizar para el taller número 3, esta parte, para hacer un ohmmetro. Pero eso lo veremos más adelante.